Que el Señor le bendiga, hermanos. Le damos la gloria a Dios por ese privilegio maravilloso de poder predicar su palabra. Amén, es un privilegio de Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Juan. El capítulo 5. Los miércoles estudiamos el libro de Primera de Juan, pero este miércoles ya se termina. Vamos a estudiar la última parte, que es del capítulo 5, del versículo 13 hasta el 21, donde termina. Gloria al Rey. Vamos a leer el versículo 13 y el 14, y de ahí vamos a ir estudiando uno por uno. La palabra la leemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios. Vamos a orar para que sea Dios el que dirija esta palabra. Amén. Amantísimo Padre Celestial que habitas en gloria, estoy delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Cristo. Aquí estoy con un corazón agradecido, con un corazón sencillo, Señor, humillado. Habla a través de mí, Señor, que seas tú, Señor, el que hables. Dirígeme, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra santa, tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos instruye, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor, para que conozcamos y entendamos que tú eres el Dios verdadero y que tu Hijo Jesucristo es el que vino por nosotros para darnos vida y vida eterna. Todo esto te lo pedimos para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. El tema que le puse al mensaje: el que tiene al Hijo tiene vida. El que tiene al Hijo tiene vida. Primera de Juan nos dice en el capítulo 5, versículo 13 hasta el 21, que el que tiene al Hijo tiene vida. Antes estábamos estudiando, hermanos, que Jesucristo vino mediante agua y mediante sangre. Eso lo vimos en la clase pasada. Y el pastor nos estuvo explicando que vino mediante agua, que fue cuando Jesús fue bautizado por Juan. Que se reflejó el Hijo en el agua, que se reflejó el Padre en el cielo cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y que se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma. La Trinidad del Dios vivo. Amén. Y aprendimos también que Jesucristo vino por sangre. ¿Por qué? Por ese sacrificio maravilloso, ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, que vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Y aprendimos que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. Dijimos que el Verbo, como dice Juan en el capítulo 1, que el Verbo era Dios, que se hizo carne, que era con Dios y que el Verbo era Dios. Todo eso lo aprendimos. Y aprendimos que
Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está ¿dónde? En su Hijo Jesucristo. Amén. Pero ahora, hermanos, vamos a estudiar lo que es el conocimiento de la vida eterna. Así lo titula el apóstol Juan. El conocimiento de la vida eterna. Y oiga lo que dice el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de ¿qué? Del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis conocimiento. Para que sepáis que tenés vida eterna. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, hermanos, que Juan nos escribió estas cosas para que nosotros sepamos. Juan nos escribió estas cosas para que nosotros creamos. ¿Creamos en quién? En el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios nos da ¿qué? Vida, vida eterna. Es decir, que el que cree en el Hijo tiene vida. Es decir, que el que tiene al Hijo tiene vida. Y el que no lo tiene, no tiene vida. El apóstol Juan sabía, hermanos, que había dentro de la iglesia, había un movimiento que andaba dentro de la iglesia, algo que se andaba moviendo. Nos habla que hablaba de un movimiento que trataba de enseñar a la iglesia cosas erróneas. Y por eso Juan dice, el que tiene conocimiento de que el Hijo de Dios es verdadero, ese tiene vida. Pero esos que andaban enseñando falsas doctrinas decían, nosotros somos conocedores de la palabra. Y ellos daban a entender que entre más aprendían del conocimiento de Dios, y ellos iban a estar en unos niveles más altos. Iban a estar en otros niveles de conocimiento, que cuando iban aprendiendo más, iban avanzando más en conocimiento. ¿Y sabe qué? Eso estaba confundiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, por eso en esta epístola utiliza mucho la palabra conocimiento. Y le dice, el conocer a Dios es tener vida. El conocer a Dios, hermanos, está clarito. O sea que también en la actualidad pueden venir gente a querer hablarnos, personas intelectuales, personas con religiones falsas, que nos vienen a hablar de muchas cosas que están fuera del conocimiento de Dios. Que nos vienen a decir que Jesús no es Dios. Que nos vienen a enseñar muchas cosas que están fuera de la palabra. Debemos de estar atentos. Por eso Juan nos dice, tengan conocimiento. Y nos instruye. Si miramos el capítulo 2, que ya lo estudiamos, en el versículo 3 dice Juan, y esto sabemos, conocimiento, que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Es decir, que si obedecemos los mandamientos, tenemos ¿qué? El conocimiento de Dios. Y también en el capítulo 3, siempre de primera de Juan, aprendimos en el versículo 2 que dice, amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, le digo, sabemos conocimiento, que un día ¿qué? Seremos semejantes a Él, seremos como el Maestro. Y el versículo 5 también lo dice ahí en el mismo capítulo 3. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, en Él no hay pecado. En Jesús no hay pecado. Es decir, que Jesús tomó forma de hombre, Jesús tomó forma humana, pero no había pecado en Él. Jesucristo vino como hombre a la tierra, pero Él nunca pecó. Fue hecho pecado en la cruz, hermano. Fue hecho pecado por nuestros pecados. Fue hecho pecado por nuestros pecados, siendo perfecto, siendo justo, siendo el Rey de Reyes. Fue hecho pecado solo para darnos vida eterna. ¿Y también para qué? Para quitarle el dominio a Satanás de nuestras vidas. Para eso vino Jesucristo. Y el versículo 14 del mismo capítulo 3 dice, sabemos, otra vez, sabemos que hemos pasado ¿de qué?
de muerte a vida. O sea, hermanos, que si amamos a nuestros hermanos, tenemos vida. Oiga lo que enseña Juan ahí. Y si no lo amamos, no tenemos vida, porque pertenecemos a la muerte. Y más abajo, el versículo 15 dice que el que aborrece, ¿a quién? A su hermano, ¿qué es? Homicida. El que aborrece a su hermano es homicida. O sea que nosotros, si somos homicidas, no tenemos vida. Si aborrecemos a nuestros hermanos, no tenemos vida. Ningún homicida tiene vida eterna. Debemos de amarnos unos a otros. El amor tiene que estar entre nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos, tenemos vida. Facilito. Si amamos, tenemos al Hijo. Por eso el versículo 13 de este mismo capítulo 5 que estamos estudiando nos dice 2 veces. Leamos el capítulo 5. Creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y le dice más abajo, creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Leemos Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 20, el libro de Juan, el versículo 30 y 31, dice Juan que Jesús hizo muchas señales que no están escritas en la Biblia. Muchas señales que no están escritas en la Biblia. Pero por eso estas señales están escritas. ¿Para qué? Para que crean que Jesús es Cristo y para que crean que por Él tienen vida eterna. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Creemos? ¿Creemos en el Hijo de Dios? La Biblia nos relata en Mateo 19, el versículo 16. Dice la historia que un joven rico se presenta delante de Jesús y le hace una pregunta. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Oiga lo que pregunta ese joven rico. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Es fácil, le dijo Jesús. No robes, no adulteres, no forniques, no levantes falsos testimonios, ama a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre. Y dice el joven, pero yo hago todo eso. ¿Qué más me falta si yo hago todo eso? Desde mi juventud hago todo eso. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y se lo regalas a los pobres. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tener tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Solo me tienes que seguir, le dijo Jesús. Y el joven se puso muy triste. Se llenó de tristeza. Y le dice Jesús, preguntándole qué es lo que me hace falta. ¿Por qué preguntaba eso? Porque sabía que le hacía falta algo. Él sabía que teniendo riquezas, teniendo carros, teniendo fama, andando en los mejores viajes, teniendo todo lo que tenía, él sabía que tenía un vacío. Él sentía un vacío, él sentía que le hacía falta algo. Le hacía falta algo en su corazón, que no lo llenaba nada. Y ese vacío, hermano, no lo llenan las riquezas. Ese vacío, hermano, no lo llena nada en este mundo. Ese vacío, hermanos, solo lo puede llenar el Rey de Reyes, Jesucristo. Él es el único que lo puede llenar. Pero aquel joven seguía preguntando, ¿qué me hace falta? ¿Por qué? Porque él creía que con su dinero iba a poder conseguir eso que le hacía falta. Entonces este joven está preguntándole ¿a quién? Él está preguntando, ¿cómo hago para obtener la vida eterna? ¿Y sabe qué? Que es lo más triste, que está preguntando por vida eterna y él tenía la vida eterna enfrente de él y no la pudo ver. Enfrente de él tenía la vida eterna. Pero ¿sabe por qué no la vio? Porque las riquezas lo tenían ciego. Las riquezas, hermanos, la tenían ciego. Jesús solo le dijo, ven y sígueme. Las riquezas eran su barrera para seguir a Cristo. Las riquezas, hermanos, eran su obstáculo para seguir a Cristo. Ahora bien, en la actualidad,
tenemos alguna barrera para seguir a Cristo. Tenemos algún obstáculo para seguir a Cristo. ¿Qué es lo que no me deja seguir a Cristo? ¿Qué es lo que me produce ceguera para no ver al Hijo de Dios? Que dice que el que tiene al Hijo tiene vida. ¿Qué es lo que no me deja? Nosotros nos conocemos cada uno y sabemos si tenemos al Hijo, tenemos vida. Y si no lo tenemos, no tenemos vida. Jesucristo. Versículo 14. Y esta dice, es la confianza del libro que estamos estudiando, hermano, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué maravilloso Dios, ¿verdad? Él nos oye. O sea que nosotros sabemos que Dios nos oye. Nosotros tenemos esa seguridad que Él nos oye. Es decir, hermanos, que el apóstol Juan nos dice que es por medio de la oración que Dios nos oye. El detalle, hermanos, es que no nos gusta orar. Y es por medio de la oración que Dios nos oye. ¿Y estamos orando? ¿Oramos diariamente? ¿Cómo vamos a tener, como dice el versículo 14, esa plena confianza que tenemos en Él, si ni siquiera nos gusta orar? Hermanos, la oración es vital en nuestras vidas. La oración nunca debe de faltar en nuestras vidas. Una iglesia debe de estar llena de oración, llena de la presencia de Dios. Una iglesia debe de conocer la palabra de Dios y también debe de evangelizar y también tiene que discipularse, pero debe de estar orando. La iglesia primitiva nos enseña que después de que Jesucristo ascendió al cielo, ¿qué creen? Cuando se lo recibió una nube, ¿qué creen que pasó? Hechos capítulo 1, el versículo 14 dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. La iglesia, cuando Jesús lo recibió una nube, ascendió al cielo, se puso a orar. Es decir, que lo primero que hizo la iglesia fue orar juntos. O sea, que decían, Padre, sabemos que nos oyes. La iglesia primitiva, hermanos, perseveraba también en la doctrina, pero también perseveraba en la oración. El capítulo 6, siempre del libro de los Hechos, ahí nos relata que la iglesia persistía en la oración. Para escoger 7 diáconos, oraron. Una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. El capítulo 12 también del libro de los Hechos nos dice cuando Pedro cayó preso, ¿qué hizo la iglesia? Orar, orar. Y el capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban presos, estaban golpeados, estaban azotados, estaban maltratados. ¿Y sabe qué hicieron a medianoche? Oraron y cantaron himnos. Dios nos oye. Dios nos oye, hermanos. Por eso, hermanos, una cosa es que Dios nos oye. Sabemos que Dios nos oye, sí sabemos. Ahora, que nos responda es otra cosa. Que Dios nos responde es otra cosa. ¿Cómo responde Dios nuestras peticiones? Ahí dice, de acuerdo a su voluntad. O sea que, de acuerdo a su voluntad, o sea, cuando tenemos un corazón como sincero. Nos escucha, nos oye cuando tenemos un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Nos oye, ¿sabe cuándo? Cuando obedecemos. Cuando nuestras peticiones son sumisas delante de la voluntad de Dios. Ahí es donde Dios nos escucha. El libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1, versículo 11, nos enseña de una mujer llamada Ana. Ana se llamaba esa mujer. Y esa mujer, dice la palabra, que ella estaba triste, que esa mujer estaba amargada por mucho tiempo, estaba amargada, estaba triste. Pero dice que ella se humilló y se fue con un corazón sincero delante de Jehová y le dijo, Jehová, quiero que me des un hijo. Con corazón humillado. Y la escuchó. Dios la escuchó y le dio respuesta. Y nació el profeta Samuel. Y Segunda de Reyes nos da otro ejemplo. En el capítulo 20, relacionado con Isaías 38, el rey Ezequías
Este rey, hermanos, estaba enfermo. ¿Y lo visitó quién? El profeta Isaías. Y dice que llega el profeta y le dice, oiga bien, que lo visita el profeta y le dice, dijo Jehová que ordenes tu casa porque morirás, ya no vivirás. Ya se imagina que llega a la casa de uno, no, dice Jehová que te vas a morir hoy. Esa palabra le llevaron a Ezequías, al rey Ezequías, que ordene tu casa porque hoy vas a morir. ¿Qué le parece esa noticia? ¿Y ustedes creen que el rey Ezequías se puso a llorar, se lamentaba? ¿Qué creen que hizo ese rey? El rey Ezequías, hermanos, oró a Jehová. Dicen que volvió su rostro a la pared, dice la Biblia. Y dice que empezó a clamar a Jehová. Y le dijo, Jehová, yo he andado en la verdad. Jehová, yo tengo un corazón íntegro delante de tu presencia. Jehová, todo lo que yo hago te agrada. ¿Por qué me quieres quitar la vida? Una oración con quebranto. Una oración, dice la palabra, que este rey lloró con gran lloro. Y dice la Biblia que cuando el profeta Isaías iba, no había ni llegado ni a la mitad del patio. No había ni llegado ni a la mitad. ¿Y qué hizo? Isaías, regresate, le dice Jehová. Regresate y anda a decirle otra vez a ese rey, porque yo ya escuché esa oración de mi hijo. Una oración efectiva. Regresate y decirle que ya no lo voy a matar y le voy a dar 15 años más. Oraciones rápidas, contestadas por Dios. Aleluya. El versículo 15, sigamos estudiando. Y si sabemos, conocimiento, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, quiere decir que Dios escucha nuestras peticiones. Ya entendimos que Dios escucha nuestras peticiones y también las responde, pero siempre y cuando tengamos una relación estrecha con Él, siempre y cuando tengamos una relación íntima con Él, Él nos da la respuesta. Puede ser una respuesta rápida como el rey Ezequías. Puede ser una respuesta que se tarde un poco. Puede ser una respuesta diferente a lo que estamos esperando. O puede ser un no. Puede ser un no. Siempre que no haya pecado en nuestras vidas, Dios nos escucha. Siempre que no hayan obstáculos en nuestras vidas, Dios nos escucha. Siempre que no hayan barreras, Él nos va a escuchar. Si usted está mal delante de Dios, hasta ahí va a llegar su oración. Es decir, hermanos, que si estamos en pleitos, que si estamos en contiendas, olvidémonos. Que si estamos con rencores, estamos con orgullo, con altivez, nada. Si estamos maltratando a nuestros hijos, olvídense. Debemos de estar bien delante de Dios y así Él va a escuchar nuestras peticiones. Sigamos adelante, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, está interesante este versículo, pedirá y Dios le dará vida. ¿Esto es para qué? Para que los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Por qué? Porque hay pecado de muerte, dice el texto, por el cual yo no digo que se pida, dice Juan. Santo Jesús. Pecado no de muerte. O sea que si alguno ve a un hermano que está fallando y está pecando, ¿qué tiene que hacer? Orar. ¿Qué tiene que hacer? Interceder por él. Si miramos que un hermano está fallando, está pecando, tiene que orar por él. ¿Para qué? Para que Dios lo perdone y para que Dios le dé vida. Pero no, en vez de hacer eso, empezamos a criticar. Y empezamos a juzgar. Y empezamos a imaginarnos un montón de cosas que no son. Oremos unos por otros.
para que nos fortalezcamos en Cristo y nos preparemos cada día más para su venida. Una oración que sea de amor, que sea sincera. Amén. Ahora vamos a ver pecado de muerte. El pecado de muerte nos dice que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El apóstol, hermanos, Pablo nos relata en 1 Corintios 5. Nos habla que en la iglesia de Corintios había un caso de inmoralidad. Y la palabra dice, oiga lo que dice 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, hermanos, que él era un hermano del que estaba hablando Pablo y tenía relaciones sexuales con su madrastra. Cometió pecado de muerte. Y Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, quítenlo de en medio de ustedes. Y le dice Pablo, quítenlo de en medio de ustedes, porque está haciendo esas acciones. Quítenlo porque no quiere arrepentirse. Quítenlo, dice Pablo. ¿Por qué? Oiga lo que dice, qué fuerte. Porque debe ser entregado a Satanás. Oiga, lea bien ahí. ¿Para qué? El versículo 5 del capítulo 5. Para la destrucción de su carne. Es decir, hermano, que él era un cristiano. Es decir, que él no estaba perdiendo la salvación. Pero Dios ahí le dice por medio de Pablo que sea entregado a Satanás. Porque no había arrepentimiento en él y estaba dentro de la iglesia. Hermanos, esto sucedió después del libro de los Hechos. Esto sucedió después del día de Pentecostés, después de que fue derramada la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Otro caso, el capítulo 11, siempre en 1 Corintios, ahí nos habla de la cena del Señor, que eso nosotros siempre lo sabemos. El versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está clara la palabra. Quiere decir que si desde el momento que yo tomo los elementos de la cena del Señor, desde el momento que yo tomo la sangre y el cuerpo de Cristo y estoy tomándolos, pueden servir para bendición o pueden servir para maldición. Puede ser para bendición cuando usted toma la cena, la copa y el pan. Puede ser para bendición, para que Dios le dé paz, para que Dios lo prospere. Pero puede ser lo opuesto. Si no está bien delante de Dios, puede ser para maldición, puede ser para destrucción, puede ser para el juicio de Dios. Y lea el versículo 30 de ese capítulo 11, dice, por lo cual, oiga qué interesante, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen, dice. Y muchos duermen. Los cristianos de Corinto, hermanos, tomaban la Santa Cena en pecado. Por esa razón, Dios los abandonó temporalmente. Por esa razón, Dios se separó de ellos temporalmente. El Espíritu Santo estaba contristado. Lo atacaron las enfermedades a la iglesia de Corintios. Y muchos, ¿qué dicen? Duermen. Oiga, muchos duermen. Eso es que Dios mejor permitió que murieran antes de tiempo. ¿Para qué? Para que no anduvieran dando mal testimonio de Él. Eso hizo con la iglesia de Corintios. Ese es el pecado, ya tenemos claro que es muerte física. Fuerte. Santiago 5, versículos 19 y 20. Oiga la palabra. Si algún hermano se ha extraviado de la verdad,
pero hay algún hermano que intercede, hay un hermano que ora por él y lo hace regresar, este se salvó de morir. Santiago 5. Hermano, si se siente mal usted, pida oración. Pasa y oramos por usted, ora el pastor por usted, si usted se siente que anda mal delante de Dios. Cuidémonos, hermanos. Tenemos que cuidarnos de no caer en el juicio de Dios. Tenemos que cuidarnos de ser cristianos rebeldes, de ser cristianos que estamos en contra de la autoridad que Dios ha puesto. Debemos de ser cristianos de no tener doble moral, cristianos de no tener doble ánimo, doble cara. Que aquí tenemos una cara, pero en la casa tenemos otra cara. Delante de nuestros hijos, delante de nuestro esposo tenemos otra cara. Cuidémonos. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy, me arrepiento, perdóname. Límpiame de todo pecado con tu sangre, que tu sangre me purifique. Versículo 17, sigamos, hermano. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, esto quiere decir que todos los cristianos que estamos con vida hemos pecado. Pero como nos arrepentimos, aunque hayamos cometido injusticia, nos arrepentimos y Dios nos perdona. ¿Ven? Versículo 18. Oiga otra vez la palabra sabemos, conocimiento. Que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no lo toca. O sea que nosotros los cristianos hemos nacido de Dios. Que nosotros los cristianos somos nuevas criaturas en Cristo. Que nosotros los cristianos tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Y por esa razón es que no practicamos el pecado. Es decir, que hemos nacido de nuevo. Es un nuevo nacimiento, hemos nacido de nuevo. El libro de Juan, el capítulo 3 nos habla de lo que ya conocemos la historia de Nicodemo. Nos cuenta la palabra de ese hombre llamado Nicodemo, que le pregunta a Jesús, ¿cómo haces estas señales? ¿Cómo las haces? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pues ¿puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿O puede un hombre viejo volver a meterse por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Tienes que nacer de nuevo, le dice Jesús. Era un nacimiento del Espíritu. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y Juan, hermanos, sigue diciendo ahí en el versículo 18. Sabemos que aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Es decir, que Jesucristo, que fue el engendrado por Dios, nos guarda. Jesucristo es nuestro guardador. Jesucristo, hermanos, es nuestro protector. Jesucristo es el que nos protege del maligno. Jesucristo es el que detiene toda acechanza, toda artimaña del maligno que venga a nuestras vidas. Jesucristo. Démosle un aplauso a Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Agradecidos por ese sacrificio, por darnos vida eterna. Versículo 19. Seguimos. Sabemos, conocimiento, hermanos. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Oiga, qué tristeza para el mundo entero. Es decir, que somos hijos de Dios, dice aquí. Sabemos que somos hijos, o sea, sabemos que pertenecemos a Dios. Sabemos que tenemos esa plena seguridad que somos hijos de Dios. Ahora usted hágase esa pregunta. ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy hijo de Dios o quién soy entonces? Si yo no soy hijo de Dios, ¿en qué estoy? Dice que cuando somos hijos de Dios, nuestra confianza está en Él. Que cuando somos hijos de Dios, obedecemos.
Debemos de ser obedientes. Cuando somos hijos de Dios, estamos llenos de amor. Amamos a nuestros hermanos. Amén. Nuestra fe crece cada día. Cuando somos hijos de Dios, es el que controla nuestra vida, Él es el centro de nuestra vida. Cuando somos hijos de Dios, descansamos en Él. Nuestras cargas, todo. Cuando somos hijos de Dios. Pero escuche lo que sigue, la triste realidad de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que el maligno controla por encima a este mundo. Es decir, que el maligno hace caer a las personas en pecado. Y ellos se sienten normal. Los controla, los hace pedazos, los destruye cada día. Se los lleva. Y no es para un lugar bonito. Porque el Hijo de Dios no está en ellos. No tienen vida, están muertos. Y la palabra es clara, hermanos, y nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿nosotros de quién somos amigos? Somos amigos del mundo, amigos del mundo. O solo andamos coqueteando un poquito con el mundo. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. O somos fríos o somos calientes. Somos hijos de Dios, hermanos. Somos hijos de Dios y sabemos que si somos hijos de Dios, estamos como por encima del maligno. Estamos con la cobertura de Jesucristo. O sea que si somos hijos de Dios, vamos a ayudar a rescatar al que está cautivo. O sea que si somos hijos de Dios, vamos a hacer luz en la oscuridad. Si somos hijos de Dios, vamos a hacer lámparas que iluminen la vida de otras personas. Si somos hijos de Dios, vamos a dar testimonio de que Jesucristo vive en nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, vamos a darle una palabra al oprimido. Vamos a darle una palabra al desanimado. Si somos hijos de Dios. Versículo 20. Ya casi terminamos. Pero sabemos, ¿qué es lo que nos dice Juan? Conocimiento, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer, oiga, al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, aunque el mundo entero esté bajo el maligno, tenemos una esperanza. Aunque el mundo entero esté con el maligno, el Hijo de Dios ha venido. O sea que aunque el mundo entero esté bajo el maligno, hermanos, todo lo que nosotros recibimos a Cristo, tenemos vida. Los que estábamos muertos ahora tenemos vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para eso, para darnos esa vida, para que entendiéramos, para que conociéramos. Para eso vino. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea que una persona puede decir: yo conozco a Dios, yo creo en Dios, yo conozco a Jesucristo, sé que nació de una virgen. Y otros pueden decir: sí, yo conozco a Dios, yo le recibí a Cristo, yo lo recibí en mi vida, lo acepté. Pero viene otro y puede decir: yo lo conozco, yo lo recibí y yo tengo una relación íntima con Él. Tenemos que tener una relación estrecha con Dios, hermanos. ¿Conocemos a Dios? ¿Tenemos una relación íntima con Dios? Cuando lo hacemos, cuando conocemos más a Dios, el amor en nosotros crece. Cuando conocemos más a Dios, nuestra fe crece. Crecemos. Es decir, que cuando tenemos una relación estrecha con Dios, yo voy a venir a la iglesia y yo voy a venir a dar amor.
Voy a venir a dar abrazos a mis hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mi vida. Él me dio vida. Hay más gozo, hermanos, en dar que en recibir. Y oiga lo que le dice Pablo a la iglesia de Éfesos. Le dice: me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor y que se aman y que aman a todo el pueblo de Dios. Por eso le dice Pablo, oiga lo que dice Pablo: por eso me acuerdo de ustedes cuando estoy orando. Por eso, ¿por qué? Porque ustedes aman y le doy gracias a Dios por la confianza que tienen en Él. Primer libro de Efesios, versículo 15. El amor. Hay mayor gozo en dar que en recibir, dijimos. O sea que San Juan 3:16 está muy claro. Porque de tal manera amó ¿a quién? Dios ¿a quién? Amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para dar. Nos regaló la vida. Nos regaló a Jesucristo, su Hijo. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Él nos dio vida. Jesucristo nos dio vida. Vida eterna.